la palabra de Dios allí en ese lugar: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dígale a su compañero: sos tierra deseable. Sacúdalo un poco y dígale: lo que Dios está pensando de vos es que sos tierra deseable. Y por ahí vamos a caminar para que usted y yo nos demos cuenta de esta realidad, que en el pensamiento de Dios estaba que usted y yo lleguemos a ese objetivo planteado por Él mismo de ser tierra deseable. Ser tierra deseable. Pienso en esas cosas de lo deseable, ¿verdad? Pienso en esas cosas que pueden llegar a ser deseables o indeseables. De hecho, hay personas que son deseables y uno dice: qué lindo que es estar con él o con ella, ¿verdad? Y hay otras que pareciera cierto estado de indeseabilidad, lo que se produce en la vida de aquellos que están alrededor de esa persona. ¿Sí? O sea, hay un deseo genuino sobre algunos de decir: qué lindo, qué bien la paso, qué deseo hay de mi parte de estar al lado de fulano, mengano, sultano. Pero a veces también hay esa de no ser tan deseable, y muchas veces no necesariamente quieren estar al lado nuestro. No solamente son personas, aunque la realidad del asunto es que si somos medianamente sanos de aquí arriba, todos tenemos una cuota importante de deseos internos de ser deseables, de ser aceptados por otros, de sentirse amado, querido, respetado, y con ese genuino deseo de que me gustaría que la gente quiera estar conmigo. Me gustaría que las personas tengan ganas de estar al lado mío. Es normal, a todos nos pasa, y es, aunque les parezca mentira, es una necesidad espiritual que hay en el ser humano, porque curiosamente lo que acabamos de leer es Dios el que tiene por idea hacer de vos y hacer de tu familia, hacer del lugar donde estás y hacer de esta congregación y del resto de las congregaciones evangélicas que proclaman el nombre de Jesucristo de Bahía Blanca, tierra deseable. Tierra deseable. Con razón hay esa cosa interna que nos lleva a eso. No solamente hay personas deseables, indeseables, sino también a veces hay lugares, ¿verdad? No le voy a contar lo que me pasó alguna que otra vez, aunque alguna vez hace unos años me animé y lo conté en una predicación. Pero cuando uno anda con ciertas necesidades fisiológicas o apuros fisiológicos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y de repente quien sea, o cómo esté el asunto, o de qué tipo sea la necesidad fisiológica, uno puede optar por algún lugar o por otro, ¿verdad? Los varones a veces tenemos ciertas facilidades para ciertas necesidades fisiológicas por esa cuestión de ser varones, que capaz con un arbolito nos arreglamos, ¿verdad? Pero hay lugares que en los cuales a veces he entrado por esas cosas que me pasan capaz solamente a mí, de andar apurado por esas cosas de la fisionomía, y meterme en cada lugar tan indeseable, pero necesario. Entonces entraba apurado a un baño público y uno... Ya el ambiente desde la puerta nomás se nota que es indeseable ese lugar. Porque hay lugares así, hay ambientes, hay lugares donde pareciera que se han transformado en un ambiente o lugar indeseable. No quiero, no tengo ganas,
no me gusta el olor, no estoy dispuesto a hacer esto, aquello, lo otro en ese lugar. Pero sin embargo Dios tiene como plan y objetivo hacer de vos, de tu familia, de tu casa, de esta congregación y del resto de la de Bahía Blanca, tierra deseable. No indeseable, sino deseable. Y Dios charla con el pueblo acerca de esta necesidad o de este deseo genuino que Dios tenía para con su nación, para con su pueblo. Y entre otras cosas, lo primero que Dios plantea en este asunto, y no por orden de lectura, sino por prioridades espirituales, es la realidad de que el ser humano, usted y yo, el pueblo de Dios, o en aquel momento el pueblo de Dios, hoy usted y yo como seres humanos, de verdad somos indeseables. De verdad la esencia del ser humano no es buena. De verdad usted y yo cuando andamos lejos de Dios, nuestro olor es nauseabundo. Podemos ser medianamente buenas personas en algún sentido, pero la realidad es que para Dios no necesariamente estamos teniendo un olor grato. No somos tan deseables como Él quisiera que seamos. Y esto la Biblia lo habla con claridad en este lugar, en lo que acabamos de leer en los versículos del medio, el 7 al 9, donde Dios establece y le dice, muchachos, ustedes se apartaron de mis leyes, ustedes se apartaron de mi palabra, ustedes se apartaron de mis preceptos. Eso nos hace a usted y a mí indeseables. La tendencia humana es siempre, desde chiquitines nomás, sin que nadie nos enseñe, es evitar o desobedecer cualquier tipo de orden que puedan darnos, ¿verdad? Simplemente piense en usted cuando alguna vez su mamá le dio una orden, usted que es mamá o papá, dele una orden a su hijo y váyase y obsérvelo. A ver si su hijo de verdad le hace 100% caso o por ahí va a querer a ver si toca igual lo que usted le dijo que no toque. ¿No le enseñó? Nadie le enseñó a hacer el mal, a desobedecer, pero le nace. Le nace porque somos esas personas que nos hemos apartado de la ley de Dios, de los principios y los planes divinos para con nuestra vida. Por eso el comienzo del asunto es darnos cuenta de verdad quiénes somos, para llegar al final del tema, para que Dios pueda declarar sobre usted y sobre mí la realidad de que somos tierra deseable. No nos hacemos cargo de nuestros errores. La tendencia del pueblo de Israel era la misma que suya y mía más de una vez. Cuando Dios viene y confronta al pueblo y le dice, ustedes se alejaron de mí, me los imagino a muchos israelitas haciéndole cara a Dios como diciendo, ¿yo? ¿Cuándo? ¿De qué me estás hablando, Dios? ¿Cuándo fue que me alejé? ¿Cuándo fue que te desobedecí? Y a veces usted y yo tontamente cuando venimos y nos damos cuenta de que Dios nos está confrontando con algo que no hicimos bien, que fue una conducta detestable, indeseable, empezamos con los mismos asuntos. Yo, Señor, Él me hizo enojar. ¿Viste? Yo sí me enojé, pero no fue para tanto. Señor, en realidad fue una cañita al aire, porque yo amo a mi cónyuge, Fue una cañita al aire, Señor, ¿viste? Hubo un desliz y fue una cañita al aire. No decimos que eso es adulterio. Decimos cañita al aire. No decimos que el otro es un arranque de ira. Hablamos de que me hizo enojar. Y empezamos a caminar en nuestra vida con un estado de detestabilidad. De ser detestables. Porque no nos hacemos cargo de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados. Y Dios tiene que venir a confrontarnos como lo hizo con el pueblo de Israel. Y le dijo, muchachos, ustedes se alejaron de mis leyes. Y aunque ustedes vengan y me pregunten, ¿en qué, Señor? ¿En qué, Señor? Ustedes me robaron. Y Dios comienza a transitar un camino docente y educativo para su pueblo, para que aprendan y se den cuenta en la realidad en la cual estaban. Usted y yo somos detestables por una conducta desobediente e ignorante de las leyes de Dios. Y curiosamente es Dios mismo el que con palabras muy duras le dice a su propio pueblo, malditos sois con maldición. ¡Wow! Es fuertísima esta frase, es muy dura esta palabra, pero permítame caminar y enseñarle algo de lo que se trata. Maldición viene de la palabra maldecir, y maldecir básicamente es una palabra compuesta que es maldecir, decir mal, hablar de lo que está mal. Básicamente es eso.
Ahora, cuando yo empiezo a percibir la realidad delante del Dios, delante de quién estoy, un Dios que me plantea en su palabra y me lo muestra de tapa a tapa, que justamente con su palabra Él es capaz de transformar la vida de cualquiera, es capaz de crear una realidad para que lo que no es, sea. La verdad que lo que menos tengo ganas es que Dios hable mal de mí. No tengo muchas ganas de que Dios exprese palabras negativas hacia mi conducta. Con razón es duro, porque así como Dios, estableciendo un parámetro de promesa en función de su palabra, trae y acarrea bendición para con usted y para mí, la realidad es que palabras de Dios, cuando usted y yo no nos alineamos con Él, también su misma palabra dice que por cuestiones de su palabra, también acarrea maldición a veces sobre nosotros. La realidad es que usted y yo, los seres humanos sin Dios, sin fe y sin esperanza, somos detestables. Somos malos, estamos lejos de la ley de Dios. No nos hacemos cargo de lo que hacemos mal. Y por supuesto, es Dios mismo el que habla mal acerca de nuestra conducta. Cuando uno está sin Cristo y en la ignorancia de no conocer a Dios, honestamente casi le digo que puede llegar hasta tener una mínima excusa. El tema es cuando usted y yo, que muchas veces decimos, que conocemos a Dios, seguimos teniendo conductas impropias, detestables, indeseables, que no nos hacemos cargo, que siempre el error es del otro, nunca es mío. Y curiosamente nos enfrentamos exactamente a lo mismo. A Dios hablando y expresando mal de nuestra conducta. Qué bueno es saber que Dios es un Dios de esperanza y que sigue caminando su palabra y sigue instruyéndonos y enseñándonos para bien. Porque ¿sabe qué? Es la misma palabra en la cual estamos caminando la que nos enseña en segundo lugar de que sí podemos ser deseables cuando decidimos volvernos a Dios. Fue Dios el que le dijo a este mismo pueblo, volveos a mí. Fue Dios el que te está diciendo hoy a vos, sin importar la edad que tengas y sin importar cuánto tiempo te estás congregando en este lugar o en algún otro, volvete a mí. Fue Dios el que le dijo a su pueblo Israel, a los hijos de Jacob, vuélvanse a mí. El volverse a Dios no es simplemente una actitud mental o espiritual. Por supuesto que es una actitud concreta de fe. Es Dios mismo el que dice, pruébenme y vean cómo yo respondo. Es una actitud concreta, no mental, sino práctica. Porque Dios charla con su pueblo y le dice, muchachos, yo quiero que haya alimento en mi casa. Ese es mi principio espiritual. Y el desarrollo de la vida, del volvernos a Dios, mis hermanos y mis hermanas, es bien práctico porque todo es de Él, lo pongo todo en sus manos, mi vida, mi familia, mis hijos, mi cónyuge, también mi economía. Y acá Dios parece detenerse seriamente en un principio espiritual que es la realidad del sostenimiento, y entiéndame esta gráfica, del sostenimiento de un sistema de adoración nacional que permite que la realidad del proyecto de Dios se haga efectivo sobre toda la nación. Hay un principio espiritual en las Escrituras que dice que el que es adorado, ese es el que reina. Si usted adora la promiscuidad, usted adora la violencia, usted adora la desunión, eso reina. Pero si usted y yo adoramos a Dios, es Cristo, es Dios el que reina en ese lugar. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, muchachos, ustedes robaron en diezmos y ofrendas porque quebraron la rueda del sistema de adoración nacional. Por eso ahora se encuentra mi casa sin alimento. Por eso ahora el tema de volverse a mí es, traigan todos los diezmos al alfolí.
traigan no solo de tu vida, no solo de tu presencia, no solo de tu familia, no solo de tu voz, trae lo que corresponde a los sacrificios apropiados para que el templo funcione como corresponde. Mire, todos los hijos de Israel, desde la época de Moisés, se había establecido por ley divina que todos iban a tener su territorio. Pero había una sola tribu, la de Leví, que la Biblia y las Escrituras dicen que los levitas, su territorio, su porción, iba a ser Jehová. Básicamente, en términos bien prácticos, los levitas no podían tener propiedades a su nombre. No podían tener campo, no podían tener absolutamente nada a nombre de ellos. El resto de los judíos y hebreos sí, los levitas no. Porque su misión, su tarea, la realidad de que ellos sean, su porción sea Dios, era porque ellos eran los que tenían que estar permanentemente haciendo el oficio del trabajo sacerdotal y ministerial en el templo, el lugar de adoración nacional. ¿Sabe qué era lo que sucedía con los levitas y sacerdotes en aquel tiempo? Trabajaban en el templo. Vivían de lo que se hacía en el templo. Para usted y para mí hoy, capaz viéndolo a lo lejos, era, qué trabajo sencillo. En definitiva, matar un animalito, rociar un poco de sangre. Si haremos uno por día, capaz que sí, un trabajo livianito. Pero si en las grandes fiestas, cuando se mataban miles y miles y miles de animales, el laburo era de sol a sole. Y comenzaba a haber alimento en la casa de Dios, porque venía el penitente, el adorador, y llegaba con su sacrificio, con su ofrenda, con su diezmo. Básicamente venía a establecer un acuerdo de adoración con Dios. Traía su diezmo, su ofrenda, adorando a Dios. No para el levita, no para el sacerdote. Venía adorando a Dios, aunque lo ponía en las manos del sacerdote, del levita de turno. Pero su convicción interna y del corazón no era la realidad de qué va a ser el desgraciado este con el cordero que le traigo o con el cereal que le estoy dando, sino era yo lo estoy poniendo en manos de Dios. Venía el hebreo y de repente le habían parido 10 vacas, así que traía un ternero de esos nuevos 10 terneros que tenía, que justamente era el diezmo. Si le habían parido 20 vacas y tenía 20 terneros, traía 2 terneros. Para que se desarrolle la vida en el templo, los traía como diezmo. Si había cosechado determinadas hectáreas de trigo, traía el 10% de lo cosechado y lo iba poniendo en las cámaras, o lo ponía en las manos de los sacerdotes para que los sacerdotes lo pongan en las cámaras del templo. Venía luego con la ofrenda, que era otra cosa, no era el diezmo. La ofrenda era algo que totalmente voluntariamente el hebreo traía y decía, este animal, el mejor de los que tengo, voy a adorar a Dios con él y lo voy a sacrificar en el templo y lo voy a llevar como ofrenda de paz a Dios. Entre otras, había muchas ofrendas o muchas formas de ejercer y ejercitar las ofrendas. Una de ellas era la ofrenda de paz. Muchas gracias. Una de ellas era la ofrenda de paz. La ofrenda de paz era que venía el hebreo con su animal, lo ponía en las manos del sacerdote, el sacerdote sacaba el cuchillo, lo clavaba en el animal, se desangraba el animal, con parte de la sangre rociaba el altar, luego literalmente, permítame esta expresión campera, destripaba el animal, sacaba las tripas, los intestinos, lo ponía en el fuego del altar y que se queme todo. Y parte de eso, como los lomos y ciertas partes medias selectas y pequeñas, quedaban para el sacerdote que había oficiado el sacrificio, y el resto del animalito se lo ponía el hebreo, el creyente, al hombro, y se iba a su casa a comerse un exquisito y rico asado con su familia. Era así, mi hermano, Era así. La gráfica de todo eso era Dios comiendo con su pueblo.
Porque los intestinos y las tripas, Dios había dicho, eso quémenlo para mí. Como que eso me lo como yo. El lomito déjenselo para el sacerdote que ofició el trabajo. Y el resto llévatelo vos, campeón, y comete un rico asado con tu familia. Alegrate porque Jehová te ha bendecido, te ha prosperado. Estamos en paz, dice Dios. ¿Era así? Claro. En otros profetas Dios duramente castiga al pueblo. Y entre otras cosas dice, mi casa está desolada y abandonada. Si bien es cierto que había culpa de los sacerdotes y de los levitas que no oficiaban o no ponían su confianza 100% en Dios y se quedaban esperando hasta que Dios haga que alguien venga, la realidad más grande, ¿sabe dónde estaba? En que de repente había un pueblo que no adoraba más. Había un pueblo que quizás se quedaba comiendo el asadito con su familia en su casa, pero no venía al templo a adorar. No venía al templo a adorar a Dios con su canto, con su presencia, con sus bienes. Pero resulta que el sacerdote y los levitas no tenían porción, no tenían tierra, no tenían forma de producir su alimento, sino que básicamente vivían de lo que los hermanos traían en adoración a Dios. Pero los hermanos no vinieron más. Y el sacerdote estaba con la chaira y con el cuchillito, esperando que algún adorador venga. Vieja, ya va a llegar, tranquilo, ya va a venir alguno de allá, ya va a venir. Vieja, tranquilo, ¿eh? Si viene alguna ofrenda de paz, vieja, un lomito mechado al horno, va vieja hoy. Vos tranquila. Y no venía nadie. Viejo, nos estamos quedando sin harina. Tranquila, mi amor, ya ahora Dios va a traer algún adorador que traiga su diezmo de cereales. Si es tiempo de cosecha, tranquila, mi amor, vos despreocupate. Y no venía nadie. Y se les acababa la harina, se les empezaba a acabar el alimento en la casa de Dios. ¿Y qué haría usted si de repente no tiene para comer en su casa? Supongo que lo mismo que yo, saldría a buscar laburo por otro lado. ¿Algo hay que traer a casa o no? Ni hablar si tenemos pibe, ¿verdad? Si somos un poquito conscientes, lo hacemos. Bueno, los levitas y sacerdotes también eran conscientes. Entonces por allá aparecía algún adorador. El levita, el sacerdote ya no estaba, se fue a laburar. Y ya no había alimento en la casa. Volverse a Dios, en el planteo que Dios le hizo a Israel, en este profeta Malaquías, varias veces se lo hizo, pero a través de este profeta Malaquías, era un volverse a Dios no solo de corazón, de cantos y de presencia, sino también económicamente. Acuérdese que la historia termina con que Dios dice, y seréis tierra deseable. Entonces el asunto no va a terminar en derrota, sino en una enseñanza y en una docencia que usted y yo tenemos que aprender, de que a Dios se le adora absolutamente con todo, con la voz, con el canto, con la familia y también con la economía, que es lo que en definitiva termina que una especie de sistema de adoración funcione. Donde usted viene y adora y canta y aplaude y celebra y se encuentra con unas cuantas sillas y calentito o más fresquito cuando hace calor y aparece la pantalla. Y todo eso que usted hoy ve es parte de un sistema de adoración que Dios nos permite a usted y a mí como congregación local mantener a través del desarrollo de la vida práctica de su adoración y de la mía cuando venimos a Dios. No solo a cantarle, sino también a darle, como los israelitas. Bien práctico. Es bien práctico. Con razón Dios le dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Con razón. Muchachos, y pruébenme, dice Dios, si yo ahora no me vuelvo a ustedes. Claro que me voy a volver a ustedes, dice Dios. Ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Lo que Dios estaba planteándole al pueblo es básicamente, muchachos, volvamos a ser amigos. Vuélvanse en amistad conmigo. Fue uno de los amigos llamado Elifaz el que habló con Job, pensando que Job se había alejado de Dios y había dejado de ser amigo de Dios. Y bajo ese concepto equivocado que él tenía, le dio una serie de consejos muy apropiados.
Y entre los consejos que le dio, le dijo, si te volvieres en amistad con el Omnipotente, y comienza a detallar allí en el capítulo 22 una serie y un número importante de beneficios de volverse en amistad con Dios. Volverse en amistad con Dios va a traer paz y bienestar a nuestra vida. Significa que vamos a ser edificados y no va a haber tristeza. Va a ser la realidad de que podemos contar con Dios como nuestra defensa. Va a haber libertad de deudas y prosperidad. Garantías de que Dios nos va a oír nuestras oraciones. Y por supuesto, Dios se va a encargar de darnos salvación eterna e integral para mí y mi hogar. Eso es uno de los más grandes beneficios que Dios nos da por estar en amistad con Él. Denle un aplauso a Él, por favor. Nuestro más grande amigo. Nuestro más grande amigo. Aleluya. En tercer lugar, usted y yo nos transformamos en deseables, no tanto por nuestras grandes capacidades, sino por el Dios que nos llama y que tiene por objetivo hacernos deseables. Usted y yo somos deseables por la inmutabilidad de Dios. El primero de los versículos que leímos decía, porque yo, Jehová, no cambio. Hay una realidad espiritual que trasciende el tiempo, que trasciende la historia, que trasciende los problemas, que trasciende las dificultades, y es que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra. Hay una realidad espiritual que nos hace ver de que Él es el Dios misericordioso, que mantiene su misericordia o su amor absoluto, total e inmerecido para con nosotros por siempre. Aleluya. Es el Salmo 136, el que se dedica exclusivamente a desarrollar un canto antifonal para la práctica de la adoración de Dios en el tiempo del pueblo de Israel, donde se declara al comenzar el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego el versículo 2 dice otra cosa, porque para siempre es su misericordia. Y el 3, y el 4, y el 5, y así, todos los versículos dicen algo, y termina el versículo diciendo, porque para siempre es su misericordia. Porque era necesario establecer un concepto apropiado en el pueblo, de que la misericordia de Dios nunca, jamás cambia para con su pueblo ni para con sus hijos. El nivel de amor que Dios te tiene no se ve obstaculizado, no se ve variado, no se ve interrumpido por nuestras prácticas equivocadas. Sigue siendo el mismo. Cuando Dios declara yo te amo, es porque de verdad lo hace y trasciende todo lo que usted y yo podamos hacer. Ahí está la realidad de que usted y yo podamos ser deseables, en que Dios es inmutable y que su misericordia es para siempre. En su propósito redentivo, Dios decidió nunca más destruir la humanidad. Y porque Él no cambia, es que usted y yo no hemos sido destruidos. Una vez lo hizo, ¿se acuerda? La época de Noé. Y a partir de ahí dijo, nunca más. Y como Él no cambia, su misericordia es para siempre. Como Él no cambia, su voluntad siempre termina volcándose para hacernos bien. Porque como yo no cambio, ustedes no fueron destruidos, le dijo Dios a Israel. Porque como yo no cambio, vos, Charlie, no fuiste destruido. Porque como yo no cambio, vos, mi hermano, mi hermana, no fuiste destruido. Vuelca su voluntad a hacernos bien. De hecho, es su misma palabra la que nos enseña que la voluntad de Dios es la que nos guía a la perfección, a las cosas agradables y, en definitiva, a aquello que hace su voluntad, que nos haga buenos. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. La inmutabilidad de Dios es lo que nos da la gran y única y extraordinaria plataforma para poder caminar a transformarnos en personas, hombres y mujeres, que seamos tierra deseable. Tierra deseable. Familias deseables.
Personas deseables, congregaciones deseables, donde el resto de la gente quiera estar con vos, te sienta, algo tenés, hay algo en vos que, no sé, me gusta, quiero pasar rato con vos, hay algo que tenés que no sé qué es, que me hace bien, me hace sentir un deseo de estar a tu lado. No sé qué pasa allá donde vas, pero tengo unas ganas de ir a tu iglesia. Deseables, deseables. Deseables. En cuarto lugar, usted y yo somos deseables porque en definitiva Dios decide obrar a nuestro favor. 3 cosas hace Dios en este pasaje que leímos a nuestro favor cuando usted y yo nos volvemos a Él. Primero dice que abrirá los cielos. En términos prácticos y en un ambiente totalmente agrícola-ganadero, quizás más agrícola según este contexto que ganadero, estaba literalmente hablando, Dios les dice, muchachos, ustedes se vuelven a mí y empiezan a adorarme nuevamente, con todo lo que ustedes son y con todo lo que ustedes tienen, tranquilo que yo me encargo que la lluvia llegue en el momento justo y oportuno. Eso es lo que Dios estaba diciendo, porque Dios en el desarrollo de la bendición que tiene para usted y para mí, en esto de transformarnos en tierra deseable, por supuesto que es un ser espiritual y que está trabajando intensamente en nuestro espíritu, pero la realidad es que es extremadamente práctico a la hora de demostrar su bendición. Entonces le decía, muchachos, ustedes se vuelven a mí, me vuelven a adorar, me vuelven a ofrendar, me vuelven a diezmar, traen de vuelta alimento a mi casa, entonces tranquilo que yo hago que llueva en el momento justo y oportuno. Ustedes siembran y la lluvia va a caer en el momento justo y van a germinar y va a producir fruto y van a poder disfrutar tanto todos ustedes de mi bendición. Abría los cielos a tiempo, justo, correcto. Pero no sé, capaz alguno de los que estamos acá puede llegar a ser ganadero o agrícola, teniendo alguna propiedad y teniendo algún campo y necesitando la lluvia a tiempo, cosa que creo que Dios sigue manteniendo esa promesa. Pero la realidad es que Dios, cuando vos y yo nos volvemos a Él, hace que los cielos de Él estén abiertos sobre nuestra cabeza. Hace que haya un desarrollo de comunión tan íntima con Él y transformadora, porque de repente ya no se trata de una lluvia ocasional, sino va a venir la lluvia justa y oportuna para producir el refresco que estás necesitando en ese alma sedienta o en ese espíritu agónico por la lucha que estás teniendo. Y ahí Dios, en el haberte vuelto a Él, te va a proveer esa lluvia, ese cielo abierto, para que puedas disfrutar de una linda y gran cosecha después que padezcas o que sufras o que enfrentes ciertos niveles de siembra. Porque va a hacer que los cielos estén abiertos y de repente, como tinieblas cubren las naciones, sobre tu vida, si se permite la gráfica, va a haber una especie de cono de luz de presencia de Dios, porque te volviste a Él y lo adorás con todo lo que sos y con todo lo tenés y con todo lo que tenemos, que cuando vos camines ese cono se mueve con vos y no va a haber poder demoníaco que pueda con vos. Porque Dios está sobre tu vida, porque los cielos están abiertos sobre tu cabeza. No es que vas a estar libre de dificultades, simplemente que vas a tener el poder para vencer cualquier dificultad. No es que, bueno, muchachos, no siembren, yo mágicamente les hago germinar. No. Había que trabajar y sembrar para que el cielo esté abierto en el momento justo y oportuno, y después había que trabajar y cosechar. Pero cuando Dios está, el cielo está abierto sobre mi cabeza, trabajo con muchas ganas porque sé que el final del asunto es un producto sobrenaturalmente bendecido para poder tener para mí, para poder repartir a todo aquel que lo necesite. Cielos abiertos. Lo segundo que Dios le dice al pueblo es que Él se va a encargar de reprender al devorador. Desde el aspecto práctico, el devorador eran diferentes insectos, entre esos langostas que venían y comían el producto. Era eso. Y Dios dice, mira, si vos te volvés a mí, de todo corazón, no solo como en el desarrollo familiar, sino que venís al templo, traes diezmos, promicias, ofrendas, hay alimento en mi casa, entonces yo me voy a encargar de que la langosta no te coma nada de lo que es el fruto de tu tierra. Eso significa que en realidad Dios lo que estaba diciéndole es, vas a tener una más grande y amplia producción. O sea, vas a poder ganar mucho más. Porque hay cosas que pareciera que ciertos bichos, langostas en la antigüedad, se comían y que evitaban
una mayor producción de grano, por ejemplo, y que en definitiva ganara más dinero ese agricultor. Hoy quizás signifique que de repente, por esas cosas de la vida, algún día charles con tu señora y le diga, che, vieja, ¿cuánto hace que no se rompe el lavarropa? 15 años que sé yo que lo tenemos. ¿Podríamos cambiarlo? Yo dije, lo si anda bárbaro, ¿para qué lo vamos a cambiar? Ni la correa se le tuvimos que cambiar, anda bárbaro. De repente la langosta no tuvo nada para que comer. Che, el auto anda bárbaro, no le tuvimos que hacer nada, nada. ¿Cuánto hace que no pinchamos una goma? El devorador no hubo nada que destruir. Costumbres que a veces tenemos en el desarrollo de comprarnos ropa. Por ahí usted se compra una ropa hermosa, más linda de todas, y de repente, justo su señora acababa de limpiar la mesada con la bandina y usted pasó y se apoyó el pantalón que acababa de comprar y rozó acá, a esta altura, la mesada. ¡Guarda que hay la bandina!, te dice ella. Tarde, amor. Algún langostón te comió el pantalón. O salís a hacer ese trabajo oportuno y de repente, no sé por qué, justo había un alambrecito ahí que pasó y le hiciste un 7 al saco, un 7 a la camisa, que decís, ¡oh! ¡Era nueva! Cuando Dios reprende al devorador, en términos prácticos es eso. Es que la ropa no se te va a romper, es que el auto va a durar un poco más, es que el lavarropa va a seguir andando, es que no vas a tener que invertir en otras cosas, excepto lo normal y natural que siempre tenemos por una cuestión de desgaste. Pero eso va a ser una cosa es que sea algo normal y otra cosa es que vos de repente percibas que vos decís, che, para acá estamos errando. Es para analizarlo, es para que abras el ojo, es para que quizás vuelvas a este pasaje. Bajo este principio, ser el que aporte todo, presencia, canto y dinero para que un sistema de adoración a Dios en la ciudad siga funcionando. Sea en la congregación que sea. Y lo último, que honestamente es lo que más me gusta, es que la vida en el campo no va a ser estéril. Para una israelita no había nada más lindo o nada más producto de la bendición de Dios que poder hacer su propio vino. Entonces una israelita que tenía una vid propia, una parra, un parral, para poder hacer su propio vino en el tiempo y forma, y esa vid, esa parra le producía los frutos necesarios para poder hacer un buen vino, era un tipo recontra bendecido por Dios, porque era Dios el que le estaba dando la posibilidad de celebrar, de alegrarse y de tener una fiesta, porque Dios la había bendecido. El que la vida en el campo deje de ser estéril es que vos y yo podamos tener un estado de vida espiritual, de alegría y celebración permanente. No en un estado de derrota, pesimismo, cara amargada y todas esas cosas que a veces a usted y a mí nos pasan, que aunque pueda ser circunstancial no hay ningún problema. El tema es cuando eso es crónico. En algo estás complicado y en algo no terminamos de ser deseables si estamos en esa forma, porque la vid en mi campo está siendo estéril. Por eso ando amargado y no puedo celebrar, porque el israelita cuando tenía su vino se armaban unas fiestas, mi hermano, y no era una fiesta para emborracharse, era una fiesta para celebrar a Dios, que le había provisto del vino como producto para alegrarse. No era una fiesta de borrachos, era una fiesta de gente alegre, que conmemoraba y celebraba a su Dios que le había permitido y le había dado la capacidad de alegrarse por el fruto de la vid. Un Dios que desata y mantiene corazones alegres. Por consiguiente, un Dios que se encarga de mantener rostros hermosos. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Aleluya. Por último, mi hermano, para ir concluyendo, si quieren ir subiendo los músicos, por favor.
sin duda seremos tierra deseable. Es una promesa divina. Es algo que Dios estableció en su palabra, en lo que acabamos de leer, en el último de los versículos que leímos. Porque seréis tierra deseable, dice Dios. Es una realidad espiritual basada en su promesa y en el caminar apropiadamente en los principios que Él nos ha podido transmitir en esta noche a través de su palabra. Seremos personas deseables, seremos familias deseables, seremos congregaciones deseables. Cuando algo es deseable, justamente es esa inclinación del corazón hacia el deseo de estar o de ser parte. Cuando tu casa se transforma en un hogar deseable, curiosamente algunos o varios o muchos van a empezar a venir y se van a acercar porque sos un tipo, una mujer deseable. No porque deseen envidiosamente lo que tenés. De hecho, usted no se preocupe por la envidia, porque si le tienen envidia a usted está inmune porque está en Cristo. No me ande con cintita roja ni con nada de eso, por favor. Porque no hay agüero ni adivinación contra los hijos de Israel. Porque no hay nada que a usted le pueda dañar si está en Cristo. Eso es para otra predicación. Pero cuando usted es deseable, gente se va a acercar a usted. Personas van a venir a hablar con usted. Porque cuando una congregación es deseable, esa gente va a volcar su deseo a participar, a estar, a sumarse, a hacer algo. Escúcheme por favor con atención porque quiero leerle este pasaje de las Escrituras y luego terminar orando en la línea de ese pasaje. Cuando Dios estaba prometiendo la restauración de Jerusalén, o sea, estaba diciendo, los voy a hacer nuevamente deseables. Eso es lo que le decía a Dios. Voy a hacer que una vez más sean tierra deseable. El profeta Zacarías escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Por si está tomando nota, anótelo por ahí, Zacarías 8, del 20 en adelante. Yo se lo leo, porque es una palabra extraordinaria lo de Dios. Lo que Dios habla a través del profeta en Zacarías 8. Dice así, porque la tierra deseable pasa esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y alguno solo por ahí gritará y dirá, yo también voy. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en este lugar y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío, a un cristiano, diciendo, iremos con vos, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Aleluya, denle un aplauso a la palabra. Tierra deseable. Tierra deseable. Tierra deseable. Tierra deseable. Tierra deseable. Aleluya, póngase en pie por favor. Porque cuando tu familia, tu hogar y tu persona se hacen deseables, porque nos volvemos a Dios como hablamos en todo este mensaje, va a venir mucha gente a verte. Va a venir mucha gente a preguntarte. Va a venir mucha gente y vas a escuchar el grito de alguno por ahí solitario y decir, che, yo quiero ir también. Porque me estoy dando cuenta que Dios está con vos. Me estoy dando cuenta que Dios, no entiendo muchas cosas, pero me estoy dando cuenta que Dios está con vos. Dios está en vos y está con vos. Yo también quiero ir. Porque cuando te transformás en una persona deseable, en un hogar deseable, en una congregación deseable,
Va a haber muchos, che, quiero ir con vos. Quiero ir con vos a la iglesia, quiero ir con vos. Llévame, por favor. Y a veces ni siquiera te van a hablar en tu propio idioma. Alguno de otro país va a venir y te va a decir en su idioma. Quiero ir con vos. ¿Qué va a hacer esto de no ser bilingüe? Porque escucho que Dios está con vos. Porque escucho que Dios está con vos. Porque escucho que Dios está con vos. Por eso quiero ir con vos. Por eso me quiero acercar a vos. Yo quiero que hoy ustedes y yo en este lugar decidamos de verdad aceptar esta promesa de Dios de ser tierra deseable, porque nos volvemos a Él de todo corazón. ¿Usted ya me escuchó? Volvernos a Él de todo corazón, en actitudes concretas y prácticas, para dejar de robarle el testimonio, para dejar de robarle la integridad, para dejar de robarle a Dios tantas cosas que a veces son desarrollo de prácticas indeseables nuestras. Que hoy usted decida en esta noche ser una persona o una tierra deseable, que su casa sea tierra deseable, que su vida sea tierra deseable, para que entonces sí todo lo que vos puedas hacer y desarrollar haga que en definitiva los que hablen de vos sean las otras naciones, sean los otros los que puedan hablar. Che, ¿algo te pasó? ¿Estás diferente? ¿Estás mejor? ¿Qué sucedió? Porque también ese último versículo que leímos decía que las naciones hablarán de ustedes y les van a decir bienaventurados. Che, ¿estás bien? Te noto feliz. ¿Qué te pasó? Cosas que te van a preguntar. Cosas que alguien te va a decir. Es un muy buen síntoma de que sos una persona, una casa, un hogar deseable. De que sos y estás caminando en la promesa de Dios de ser tierra deseable. Mire, levante sus manos al cielo. Déjeme orar y luego me gustaría que terminemos cantando una canción que enseña o que nos muestra esto de tener que darle a Dios lo mejor que usted y yo tenemos, lo mejor de nuestra vida. Levante sus manos al cielo, porque así es la adoración, porque así es este sistema de adoración que Dios diseñó para que usted y yo podamos desarrollar una plena vida como adoradores. No deje de hacerlo, porque usted, con su canto, con su asistencia y con su economía, hace que haya alimento en la casa de Dios. Hace que haya siempre disponible algo para brindarle a alguien. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos y hermanas en esta noche. Dios, y seréis tierra deseable. Terminaste vos esta palabra, Señor. Yo te ruego que hagas de nosotros tierras deseables. Señor, que hagas de nuestra familia una familia deseable. Que hagas de mi persona una persona deseable. Que hagas de la persona de mi hermano una persona deseable. Que hagas de esta congregación y del resto de las congregaciones de Bahía Blanca congregaciones deseables, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu pueblo se levante en toda esta ciudad para adorarte y bendecirte con lo que somos y con lo que tenemos, para que el sistema de adoración que hace que tú reines y gobiernes sobre la ciudad sea cada día más grande, cada día más efectivo, cada día con más alimento para el necesitado, para el que requiere algo y para el desarrollo genuino de la adoración a tu persona. Nosotros, Señor, como tierra deseable que somos, nos comprometemos. Yo me comprometo y animo a mis hermanos que lo hagan. En el nombre de Jesús, a ser adoradores con todo, con presencia, con canto y con economía también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.